La televisión ha dejado de ser algo tan popular debido a los celulares y redes sociales, también están plagados de noticias en vivos o programas que, como hemos visto algunos de estos, puedes terminar muy mal en accidentes trágicos que atentan con la vida de las personas. El día de hoy veremos 3 casos captados en programas de televisión que salieron terriblemente mal. Con esto les dejo el vídeo, espero les gustó. Caso número 1. La caída del globo de Mary Hughes, año 1989. Ubicación: Australia. En los años 80 eran muy populares los viajes en globo aerostático, ya que en ese tiempo los turistas les gustaba observar el paisaje o praderas inmensas, además que se utilizaban para la inauguración de edificios o construcciones como en juego deportivos, ya que era algo común en Australia y popular que caracterizaba a este país. Este caso parece como uno de los casos más peligrosos que hayan ocurridos en este tiempo del medio de espectáculos. Este caso se volvió popular no debido a la gravedad del asunto ni por las vidas que tomó en el camino, sino por los cargos del protocolo de seguridad que no habían tomado en cuenta, esto perjudicando más y volviendo un hecho terrible para el país de Australia. Era la mañana alrededor de las 9:30 am, cuando se lanzó el globo de Mary Hughes, empezó a elevarse en el cielo y planteaba que todo iba bien, pero en unos minutos comenzó el caos. El viento en aquel día no ayudaba mucho, se habían registrado violentas cargas de aire que iban en todas direcciones y aún así los de seguridad no tomaron eso en cuenta, además de que no habían tomado en cuenta una lectura atmosférica en ese entonces, ya que era algo difícil debido a que la tecnología no había llegado tan lejos aún así se habían saltado los protocolos de seguridad y solo habían atado al globo aerostático una soga. El piloto, al ver que el viento golpeaba fuertemente el globo, trató de zafarse rápidamente y salir a otra dirección. Pero ya era demasiado tarde, el viento los estaba llevando hacia una estructura metálica, una torre con muchas luces. La colisión era algo inevitable y al final sucedió. Al chocar con aquella torre, el impacto perforó la lona del globo, liberando todo el aire caliente que se encontraba en él, cayendo a gran velocidad y provocando un descenso apresurado. Mientras sucedía eso, las personas que estaban abajo a cargo de mantener el globo tiraban fuertemente para así poder llevarlo a un lugar más propio. El piloto trató de seguir tomando el control del globo, pero ya era demasiado tarde. Rápidamente cayeron al suelo y el impacto fue fatal para las personas que se encontraban ahí. El impacto fue mayor, causando heridas fatales a las personas que ahí se encontraban. Lo que era un día de maravilla y espectáculo se volvió un día de tragedia para las personas que ahí se encontraban. Mientras que sucedía eso, la televisión grababa todo en aquel momento, desde el lanzamiento del globo hasta cuando empezaron a haber algunos pequeños problemas. Rápidamente, al ver el globo caer, decidieron cortar la transmisión y hasta ahí quedó la transmisión de aquel día. El piloto quedó gravemente herido y poco después terminaría muriendo. Este caso generó mucho escándalo en aquel momento, ya que debieron de haberse planteado mejor la situación ese día o en ese momento las personas criticaron la manera de actuar de las personas que habían estado tras ese caso y cómo no seguir los protocolos adecuadamente. Sin duda, fue un día deprimente por este caso. Caso número 2. El accidente de Owen Hart en WWF 1999. Era un 23 de mayo del año 1999 en el evento Over the Edge de la WWF, hoy conocida como la UE. Owen Hart, también conocido como el luchador de Blue Blazer, era un miembro de una prestigiosa familia de luchadores, se caracterizaba por su carisma, profesionalismo y su atletismo. Él fue el luchador conocido como The Blue Blazer, que era un tipo superhéroe torpe exagerado. ¿Quién diría que por esto llegaría a su final? Anteriormente, en los preparativos para el evento de Over the Edge, le habían dicho a Owen Hart que se tenía que preparar, ya que su entrada tendría que ser algo extravagante como su personaje. Tras mucho diálogo, se dijo que el luchador de Blue Blazer tendría que entrar con una caída de 24,80 m, pues de altura, sujetada con un arnés industrial, esto para que lograra la imagen de que volara y que diera un gran espectáculo a las personas que habían asistido. Tras los preparativos, la WWF ajustaron unos pequeños cambios al plan. El arnés industrial ya no se usaría y se usaría otro tipo de arnés más ligero, diseñado originalmente para actores de teatro. Este tipo de arnés traía un mecanismo para soltarse cuando el actor jalara de una cuerda, esto para desprenderse más rápido del arnés y caer para dar su espectáculo. Aún así, este tipo de arnés, cabe recalcar que solo se utilizaba en obras de teatro y con personas livianas o adolescentes, pero esto no le tomó importancia a la WWF y aseguraron que nada pasaría a un hombre ya adulto. Todo esto sería grabado para generar más popularidad en el evento, así que sería transmitido a muchos lugares.
Llegó el 23 de mayo, todo iba relativamente bien hasta que llegó la entrada de The Blue Blazer, quien ya estaba desde la altura de 24 metros, sin pensarlo mucho se soltó esperando que el arnés y aguantara. Todo iba como lo planeado. Owen Hart estaba volando, pero tras tirar de la cuerda que soltaba al actor fue que todo saldría mal. Cayendo desde una caída de más de 20 metros se encontraba Owen Hart y fue cuando al llegar al suelo impactaría su pecho y un poco su cuello, cayendo violentamente contra una de las esquinas del ring. Los testigos describieron que antes de eso se escuchó un grito fuerte. También relajaron que el presentador Jim Ross, con una voz temblorosa, les dijo que eso no era parte del acto. Ese día fue un día de los más silenciosos y desconcertante de la historia de la WWF. Los paramédicos llegaron rápidamente al ring. Tras examinarlo se detectó golpes fuertes en el cuello y pecho. Owen Hart aún se encontraba con vida, pero tendrían que actuar rápidamente. Lo llevaron al hospital de Truman Medical Center en Kansas, pero ya cuando llegaron era demasiado tarde. Terminó muriendo debido a un problema en el tórax, además de muchos órganos vitales. Esto generó un gran escándalo durante el show, ya que la WWF decidió continuar con el show. Muchos fans y analistas criticaron la decisión, considerando que la tragedia ameritaba cancelar la función. Algunos luchadores declararon posteriormente que continuar fue una de las experiencias más perturbadoras de sus carreras, y que fue una decisión que la empresa lamentaría profundamente. La investigación realizada después del accidente reveló que el equipo utilizado no era adecuado para la maniobra. El quick release era tan sensible que podía activarse accidentalmente con una mínima presión. Este tipo de mecanismo no estaba pensado para sostener el peso de un adulto en caída suspendida. La familia Hart presentó una demanda contra la WWF por negligencia. Tras un proceso largo y mediático, alcanzaron un acuerdo extrajudicial estimado en $18 millones. Más importante aún, el incidente llevó a que la empresa revisara y cambiara sus protocolos de seguridad, prohibiendo después la mayoría de las entradas aéreas. El accidente no solo impactó la lucha libre profesional, también generó discusiones en otras industrias sobre la responsabilidad de asegurar los actos acrobáticos. El nombre de Owen Hart se convirtió en un recordatorio permanente de los peligros del espectáculo cuando se deja de lado la seguridad en favor del entretenimiento. Hasta hoy, los fans lo recuerdan como un talento brillante y querido cuya muerte cambió para siempre la forma en que se gestionan los riesgos en eventos deportivos en vivo. Caso número 3. La muerte de Christine Chubbuck. Christine Chubbuck era una periodista que trabajaba en un noticiero matutino en Sarasota, Florida, que tras una fuerte presión por la sociedad y psicológico terminaría quitándose la vida. Anteriormente, en el año 1974, los noticieros estaban en una guerra constante por ver quién tenían más popularidad en esos momentos. Debido a esta fue que las televisoras cada vez destruirán más y más filtros, ponían imágenes que no podrían poner el televisor, y esto generando que su audiencia aumentará cada vez más. Tras esto y ver que la reportera ya sufría de depresión severa, problemas de autoestima, soledad y frustración laboral, fue que esto terminó llevándola a terminar con su vida. Primero, comenzó a buscar por el internet cosas del suicidio, además de preguntarle a sus compañeros de trabajo más de esta acción, hasta insistió en hacer un reportaje especial para traer un policía y que contara todo lo que sabía de estas cosas y cómo se llevaban a cabo. Esto lo hacían sin pensar que le estaban dando toda la información que ella buscaba. Fue en el día 15 de julio de 1974 que Christine llegó al estudio Naturalnet e hizo su guión especial y lo escondió rápidamente y se fue preparando. Fue a dar las noticias. Todo parecía normal y natural, hasta que cuando empezó a transmitir un vídeo fue que el rollo falló, y ahí fue donde Christine aprovechó la oportunidad, sacó su guión rápidamente y empezó a dar un comunicado dejando salir su resentimiento contra la cadena. Dijo ante la cámara que la televisión daba prioridad a la sangre y las entrañas. Luego pronunció las palabras: "In keeping with Channel 40's policy of bringing you the latest in blood and guts, and in living color, you are going to see another first. An attempted suicide", que sería, de acuerdo con la política de Channel 40 de traerte lo último en sangre y tripas, y en color vivo, vas a ver otra primera. Un intento de suicidio. Acto seguido, sacó un revólver y se disparó en la cabeza en vivo. El control cortó la transmisión a una diapositiva, pero quienes estaban viendo el programa fueron testigos del momento. Christine murió horas después en el hospital. La cinta del suicidio nunca fue difundida oficialmente y se mantiene en custodia. Este caso tuvo un impacto enorme en la discusión sobre salud mental, manejo de depresión, responsabilidad televisiva y el peligro de la presión mediática.
También inspiró películas, debates éticos y análisis psicológicos que perduran hasta hoy. Esto sería todo. Agradezco las personas que ven estos pequeños vídeos y nos veremos en la siguiente. Hasta luego.